Te cuento que un equipo de investigadores del Memorial University of Newfoundland, Canadá, sugirió en su estudio que los arándanos podían ayudar a tratar la enfermedad del Parkinson y otro tipo de trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer. Y andando por los caminos me encontré con una joya, sí señor, y lo traje para Hora de Té para que fuera parte del equipo de consulta de todos nosotros, aquí en República Dominicana, en Estados Unidos, Europa y donde quiera que se vea, pues, Hora de Té. Yaciel Pimentel Martínez es abogado, comunicador, catedrático universitario con un máster en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales. Tiene su máster en Derecho Comercio Internacional, Derecho Inmobiliario y posgrado en Derecho Penal. Él es como un supermercado, le estaba diciendo ahorita, porque lo tiene todo. Bueno, nuevamente gracias por invitarme a tu programa. Para mí siempre un placer compartir contigo y tus amables televidentes. Me han reportado la sintonía, me han dicho te vi en el programa y eso es de regocijo porque sabemos que la participación y los aportes que hacemos están llegando. Y sí, en el derecho dominicano hay que ser como un supermercado porque para abrirse el paso hay que tener un catálogo amplio de servicios. Gracias a Bueno, Dios, en julio del próximo año vamos a cumplir 20 años de ejercicio en la carrera de Derecho y hemos visto bastante. Gracias a Dios y a la dedicación hemos podido aglutinar esa amplia formación que ponemos a disposición pues, de la sociedad dominicana, del Estado y de nuestros clientes. bueno, es realmente el ser catedrático te da, el que enseña aprende dos veces, dice. Así, Yo diría así que es, así mucho es. más, porque le obliga a mantenerse al día. Y justamente Sí, de eso quería hablar contigo, justamente derecho, un poquito derecho inmobiliario, porque vamos a hablar de esos alquileres y esas leyes que están procurando someter ahora. Hay un bueno, proyecto, ya pues se aprobó. hay una pieza que había sido aprobada en el Senado, se envió a la Cámara de Diputados y la Cámara le hizo algunas modificaciones, por lo cual tendrá que volver nuevamente al Senado para que la apruebe como ellos la modificaron o para que le haga algunas otras enmiendas. Esto fue el 18 de este mes, fue esa aprobación en segunda lectura por la Cámara de Diputados. La realidad es que la normativa vigente es una normativa muy vieja. En principio, el Código Civil era el referente que teníamos que establecía pues las contrataciones sobre la base de la autonomía de las partes y tenía algunos elementos que eran más propios del derecho extranjero, derecho español, derecho francés, que fueron derechos que rigieron la formación misma del derecho en la República Dominicana por la ocupación o durante la formación misma del Estado Dominicano. Nosotros tuvimos en vigencia la Constitución de Cádiz en el territorio dominicano y también tuvimos la Constitución francesa, el Código Napoleónico, que luego quedó convertido en lo que es actualmente el Código Civil Dominicano. Bueno, en 1955 se emitió una ley que es la Ley de Alquileres, que rige en la República Dominicana, la cual tuvo una modificación en 1988, si mal no recuerdo. Bueno, pues de todas formas, la ley del 55, con modificación en el 88, tiene una desactualización rotunda y total y necesita ser actualizada. El ¿Y cuál problema es es el que objetivo principal de esta nueva ley? bueno, en principio, ¿por qué te decía que la normativa era
los contenidos que teníamos en los artículos eran más propios de derecho extranjero. Bueno, hay una protección especial que se da en los países donde hace frío, porque echar a una familia en un desalojo de la vivienda es prácticamente exponerlos a la muerte. Un niño en un estado, por ejemplo, como Francia, en el estado francés, muchas ciudades francesas son muy frías, París, etcétera. Igual Madrid, España, muy frío. Llevar esa familia en un desalojo, un desahucio a las calles, es prácticamente condenarlas a la muerte. Entonces había una protección especial para evitar eso. Por eso resulta o ha resultado siempre tan difícil practicar un desalojo en la República Dominicana. Entonces, en la República Dominicana tenemos una alta cantidad, no tengo las estadísticas específicas, porque los alquileres se mantienen en un estado de irregularidad por un sinnúmero de situaciones que se presentan. Por ejemplo, esa ley vigente obliga a que los propietarios de las viviendas depositen con un contrato en el Banco Agrícola el depósito que les exigen a los inquilinos. Eso casi nunca sucede, entonces no tenemos las estadísticas. La estadística entonces también nos diría qué cantidad de inquilinos incumple en el pago. Sí, La hay veces realidad es que que son los propietarios que incumplen en el pago y no quieren devolver al inquilino. bueno, pero casi siempre tú escuchas a la gente hablar, los inquilinos no pagan, ¿verdad? Pero es el mismo propietario que en principio incumple con el mandato de la ley de hacer el depósito en el Banco Agrícola. Además, hay muchas trabas burocráticas y administrativas para darle entrada a estos contratos en las instituciones, que actualmente todavía es el Banco Agrícola, la institución destinada para recibir estos pagos de estos depósitos. ¿Qué dice también la normativa? Que por cada mes que el inquilino, que el propietario no deposite el pago de ese depósito, se le va a cobrar un 10% de aumento de interés y nunca superando el 50% del pago, pero nunca se hace ese pago. Entonces, cuando el inquilino, en el caso de que sea el propietario que no le quiera recibir el pago, necesita depositar en el Banco Agrícola, tampoco puede hacerlo, porque el Banco Agrícola no tiene constancia de que ese contrato existe. No, el contrato no tiene fecha cierta, como lo dice propiamente la ley. Entonces, un sinnúmero de situaciones que habría que darle respuesta. Los tribunales se toman una cantidad enorme de tiempo para fallar los procesos de desalojo. Yo he tenido que litigar en ambos lados de la cerca. He tenido inquilinos que he tenido que desalojar y he tenido propietarios abusivos que han querido cobrarle de más a los inquilinos. Y resultan procesos totalmente improductivos. Irse a un proceso judicial para un desalojo es muy costoso con relación al beneficio que se saca de un alquiler. Por ejemplo, un inmueble que cuesta 1 millón de pesos, en el alquiler, más o menos, pesos más, tú cobras el 1% del valor del inmueble. Es decir, que un inmueble de 1,5 millones, tú estás cobrando 15,000 pesos de alquiler. Eso a veces no da ni siquiera para restaurar el inmueble cuando el inquilino lo abandona. Imagínate entonces si tienes que iniciar un proceso legal, pagar a un abogado, cubrir las costas procesales, y una vez tengas la sentencia, entre 8, 10 y 12 meses se están tomando los tribunales en el Gran Santo Domingo para emitir un fallo, y durante ese tiempo ese inquilino permanece en la propiedad. Y luego cuando tienes la sentencia, entonces hay otro proceso burocrático para ejecutar ese desalojo, en donde vas a gastar prácticamente lo mismo que gastaste en el proceso. Y eso debe andar rodando entre los 150 y 250,000 pesos para practicar un desalojo en un inmueble que en un año de alquiler no te ha dado la mitad de lo que estás gastando en un proceso de desalojo. Y esas situaciones son las que se quieren resolver con la nueva normativa que está cursando actualmente en el Congreso. Wow.
¿Existen límites en cuanto al aumento del alquiler por parte del propietario ahora? Bueno, ahora, y son de las cosas que todavía entiendo que deben mejorarse, pero quizás para que no nos pase lo mismo que nos ha pasado con el Código Penal, sería bueno que aprueben esta y a partir de que la tengamos en el ejercicio, poder revisarla dentro de 1 o 2 años y hacerles algunas adecuaciones que también serían necesarias. Porque hay un artículo sustancial dentro del Código Civil que establece la autonomía de la voluntad de las partes, pero también hay derechos fundamentales, como el derecho de propiedad, que no pueden limitar al propietario de un inmueble de la libre disposición de su inmueble porque sería conculcar su derecho de propiedad. En ese sentido, habría que ver y si se le da un tratamiento diferente. No es lo mismo una vivienda o un inmueble para uso de vivienda, uso familiar, que un inmueble para un uso comercial. Entonces, la normativa plantea que los aumentos no sean más del 10% anual. Establece también que habría una entidad reguladora que diría si el aumento procede o no procede, esa revisión y ese aumento del 10% anual. También establece ahora, con la modificación que hizo la Cámara de Diputados, que en el caso de ser inmuebles comerciales, pues será el interés pactado por la voluntad de las partes. Y también un aporte que trae esta normativa es que establece un proceso de desalojo o de desahucio expreso, en el cual los tribunales especializados estarían obligados a fallar entre 30 y 60 días para evitar ese gran cúmulo. Eso es una aspiración que ya lo contiene una normativa no similar, pero en el aspecto jurídico que tiene que ver con el derecho inmobiliario, la ley 108-05, pero la diferencia sustancial es que en la ley 108-05 solo aplica cuando está en cuestionamiento el derecho del inmueble. Es decir, se va a discutir de quién es el propietario o no. En el caso de los alquileres, eso no está en cuestión. Hay un propietario y hay un inquilino. Entonces, en la ley 108-05 establece que los jueces tienen de 45 a 60 días para fallar, pero ese no es el plazo que dura. Hay expedientes que duran años y años en los tribunales de jurisdicción inmobiliaria y no obtienen fallo. No obstante, la ley diga que son de 45 a 60 días con una prórroga hasta 90. Entonces, del dicho al hecho, aquí se aplica la frase de que hay mucho trecho y puede pasarnos lo mismo en materia de alquileres y desahucio, porque eh, habría que ver el cúmulo de trabajo que tendrían estos tribunales y la capacidad del personal que está a disposición de estos tribunales, que es el mayor escollo que tienen. Por ejemplo, tú tienes juzgado de paz que tiene que manejar una población tan grande. En mi caso, que estoy en Santo Domingo Este, decenas de miles, una ciudad que crece constantemente hacia vertical y horizontalmente. Y varios juzgados de paz con una jurisdicción enorme, por ejemplo, como la del ensanche Osama, la primera circunscripción, no dan abasto a los empleados, son muy pocos y hay que ponerle especial atención a eso, crear más tribunales o asignarle mucho más personal que el que tienen para que esa normativa que se pretende aprobar pues tenga aplicación práctica. Hay algunos países que están regulando el uso del Airbnb en, en algunos edificios, en algunos lugares donde eso se está contemplando, ese tipo de Bueno, cosas. mira, no la contempla, aunque la ley vigente actual contempla la vocación de contratos de alquileres con fines turísticos. Aunque no establezca un mecanismo especial para regular esa parte, hay que deslindar también que ese tipo de alquiler o alojamiento debe estar regulado por una normativa especial similar a la que aplica para el sector turístico y hotelero.
Esa pregunta es súper importante y es profunda e incluso debería dar para un programa especial. ¿Por qué? Porque nos pasa lo mismo que pasa con Uber y con otras aplicaciones internacionales. Son monstruos económicos que operan desde una plataforma en línea y que en cierta forma no aportan nada, no tributan a la economía interna y eso se convierte al final del día en una fuga de capital. Entonces están compitiendo de manera desleal con los negocios locales que sí tributan, que sí cumplen con un sinnúmero de regulaciones y entonces pueden ofrecer mucho mejores precios porque no tienen esos costes operativos y tendría que venir una regulación especial para normar y tratar este tipo de situaciones. No lo veo claro dentro de lo que pude estudiar la normativa aprobada por la Cámara de Diputados. Sí hay algunas disposiciones que pudieran tener alguna repercusión y aplicación práctica, pero no está contenido de manera directa, sobre todo por el aspecto comercial de la competencia desleal que resultaría una práctica de dumping o antidumping. Ya tendría que verlo la Dirección General de Competencia y abordar estos temas. Yo creo que es súper importante que esta institución, que fue creada ya hace varios años, pues aborde estas situaciones que crean esas plataformas internacionales, que nos dan un servicio eficiente, es beneficioso para el consumidor final, pero es terrible para el productor local, para el prestador de servicio local. Eso le ha hecho mucho daño a la economía local y a la circulación económica interna. Por ejemplo, a un operario de Uber, la compañía le quita una cantidad enorme de dinero. ¿Y a dónde va ese dinero? ¿Cuánto paga de impuestos sobre la renta? ¿Cuánto paga de ITEVIS? ¿Qué mecanismos ha podido gestionar y crear la Dirección General de Impuestos Internos para cobrar esos arbitrios? Pero también qué aportan al gobierno local, qué le pagan al ayuntamiento, qué le pagan a las instituciones públicas que tienen que ver con la circulación de los vehículos, el mantenimiento de las calles, las aceras, los contenes, los parqueos. Ya. Bueno, en el caso, volviendo al tema de los alquileres, ¿cómo se maneja la renovación automática de los Bueno, contratos? todos los Porque contratos. ahí, pues, discúlpame, porque quería preguntarte, porque hay inmuebles que no aguantan ese 10% que se decía anual. Que dice la normativa y la realidad es que pudiera ser más, la adecuación pudiera ser más cuando llegue el año o pudiera ser menos. Entonces, esa es una de las debilidades que tiene la normativa codificada como el derecho dominicano, como el derecho francés, como el derecho español. Cuando la normativa está codificada, no es adaptativa y no puede prever el futuro. Entonces, esto debería crearse un órgano regulador al cual tú sometas esa modificación contractual o ese aumento y que lo apruebe haciendo un análisis del índice del precio del consumidor, de la inflación y demás, sacando una ecuación que diga si procede el aumento del alquiler o no, no procede de entrada, ¿verdad? Porque es una situación que imagínate una familia que la inflación subió un 10%. Yo no sé mucho, ok. Sí, entonces, Bueno, yo no sé mucho de economía, pero imaginémonos que la inflación subió un 15% y que entonces a esa depreciación que tiene el salario de esa familia, tú le agregas un 10% de aumento del alquiler, esa familia caerá en desgracia al año siguiente. Entonces, ahí habría que buscarle esa solución que planteo porque ni siquiera la solución pactada o la solución prevista es adaptativa a la realidad de la vivencia cotidiana. bueno, la verdad es que es mucho lo que hay que prestarle atención en todos esos contratos y todo lo que hay que trabajar, para lo cual, pues yo recomiendo que visiten al doctor Pimentel
para mayor información. Vamos a dar sus coordenadas para que las personas interesadas se acerquen. Bien, estamos en la Virgilio Martínez Reina número 2, próximo al nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, ubicado en la Sabana Larga. Estamos acá de 8 de la mañana a 5 de la tarde, el servicio de atención al cliente, y estamos 24 horas para todos nuestros clientes. También estamos disponibles en el 809-597-6771 y en el WhatsApp 849-865-5944. Nuestro correo electrónico es yacielpimentel, como ven en pantalla, @gmail.com. Bueno, gracias por haber compartido con nosotros y les recomiendo otros videos que andan por ahí de Yaciel que dan mucha información digerible para todos nosotros. Gracias por tu tiempo y te auguramos éxito en todos los proyectos que estás emprendiendo ahora. Siempre un placer. Bendiciones. Señor director, vámonos a pausa.